Las cámaras de Ciclón Deportivo se desplazaron hasta la casa de Darío Giraldo. Es un personaje del deporte santuariano que tiene muchísima historia, tanto como jugador, como técnico, y luego hay una carrera importantísima en él, que es el arbitraje. Pero primero, Darío, vamos a hablar del fútbol. ¿Qué tal, Darío? Lo saluda el canal de Ciclón Deportivo. Muy buenas noches para todos, para el Ciclón Deportivo y para todos los radioescuchas. Bueno, Darío, hablemos de su etapa como jugador. Equipos seguramente muchos han pasado en la historia de Darío y de toda su familia, porque era un equipo de familia. Pero hablemos de San Judas, el equipo más popular que manejó Darío y donde jugó ya en las categorías mayores. Bueno, definitivamente yo he sido toda mi vida muy deportista, toda mi vida me ha gustado el fútbol y el ciclismo. En el transcurrir de los años, aquí cuando vino el padre Camilo a la Juega, nosotros teníamos un programa que se llamaba Momento Deportivo con Nicolás Escobar. Con el Nicolás, no, primero fue con Jesús Arturo Escobar, que era el que le manejaba al padre las cosas, y él tenía a las 12 del día, todos los sábados, Momento Deportivo. Después ya este muchacho Carlos Arturo, se fue a estudiar y lo cogió Nicolás Escobar. Con Nicolás Escobar aquí fundamos también el Momento Deportivo. Él siguió Yo recuerdo una época que nosotros también estuvimos ahí con el doctor Cardona, con Jairo Salazar, entre otros muchos que se me escapan, que lo llamábamos Panorama Deportivo. Sí, exactamente. Entonces ya el padre Camilo le dimos la iniciativa al padre de patrocinar un equipo, y yo fui y hablé con él personalmente y me dijo que sí, que él nos patrocinaba si lo poníamos Deportivo San Judas, y que el compromiso era que teníamos que llevar los colores distintivos de San Judas, que eran verde y rojo, y debíamos de llevar la estampa de San Judas en el costado derecho. Así lo hicimos, y el padre mismo nos consiguió los uniformes, nos dio balones, nos patrocinaba con el arbitraje. Nosotros no éramos sino ir a jugar. Cualquier cosa que necesitábamos, el padre nos colaboraba para el fresquito, para el refrigerio. Inclusive traíamos unos jugadores de Medellín, que era uno, me acuerdo que era sobrino de Arturo Escobar, que había que pagarle el pasajito porque era un muchacho que estudiaba. También traímos otro muchacho de las comunas y otro muchacho de Manrique, y a ellos había que colaborar después con incentivitos del pasaje porque eran muchachos que estudiaban, y el padre Camilo nos colaborábamos con todo eso. A ver, Darío, antes que dígame, que no va a cortar la historia, sino que le pregunto porque usted me escapa. ¿Usted alcanzó a pertenecer a los famosos campeonatos o partidos de desafío que llamaban entre la Plaza y la Judea? No, es que nosotros teníamos un torneo interbarrios. No sé si usted se acuerda de Copec de Colorado, que era el que manejaba la calle de Santander. Otro que manejaba la feria, que era Abraham Catanga y Juan Carlos Catanga, los hijos de don Ernesto, el que era sastre. Ellos tenían un equipo que llamaba La Feria, que íbamos a jugar allá, donde se hacía la feria los días domingos. Íbamos aquí con los López, a Portachuelo, cuando eso era por ese callejón. Ellos sacaban unas porterías y unos costales, y nosotros hacíamos desafío allá con la chapa. Íbamos a jugar con Michín. Y también les tocó los desafíos de Nacional y Medellín, ¿no? También, sí, también. Y cuando estaban haciendo la industrial, que salieron una canchita allá formamos unos torneos, allá donde era... ¿La Plaza de Mercado? Donde hoy existe la Plaza de Mercado, eso primero la industrial. Bueno, Darío, y había una cancha de fútbol. Sigamos con el tema de San Judas. Entonces el padre les ayudaba, le colocaban el nombre de San Judas, los colores de San Judas, y bueno, y entonces ¿qué pasa de ahí en adelante? ¿Juegan en los torneos? Y entonces nosotros nos metimos a la recreativa. Cuando eso aquí había primera y recreativa. La primera se jugaba el día domingo y la recreativa se jugaba el día sábado, desde las 12 del día, que eran 12, 2 y 4. Y habíamos 6, 8 equipos. En esa época me acuerdo que habíamos 8 equipos, que estaba Once Copas, Los Rebeldes, que lo sacó Manuel Vázquez con Gorilón, San Judas. Pero ¿por qué usted manda Los Rebeldes con Manuel Vázquez? Y yo recuerdo mucho esa de la familia Pineda, donde están el famoso Álvaro Pájaro, Peineto. Los Chícaras. Ese era el famoso Rebeldes. Los Rebeldes. Pero Manuel antes lo había sacado. Manuel fue el que lo sacó, porque Manuel dio uniformes a todo el que quisiera jugar. Manuel era un tipo en esos momentos muy desprendido, y no era sino que
quería era que la gente jugara. Bueno, pero usted más que todo dirigía o también jugaba. No, yo fui de los tres carros, ¿verdad? Yo fui director técnico del equipo y no sabía. Pero como el padre, yo conseguí el patrocinio, entonces el padre, yo me entendía con el padre Camilo y nadie más entendía sino conmigo. Yo sacaba la alineación, ¿quién va a jugar? Yo y 10 más. Casi como decía Oscar Gallo, ¿quiénes van a jugar? Yo y 10 más. Así eran conmigo, voy a jugar yo siempre me ponía de titular. Y sacábamos el equipo y yo era el que me entendía con el padre, o sea, yo era técnico, jugador, directivo y empresario, porque yo era el que tenía que dar a los muchachos los centavitos para yo recuerdo al equipo del Milano, que era de Arcesio Gómez, Cacao, Milán. y Osvaldo Duque, el Mono Duque, y ellos también lo mismo, ellos dos jugaban y entregaron otros 9 carnet, porque ellos tenían que jugar. Así es que en esa época era así. Y hoy en día también hay equipos. Y hoy en día, también hay equipos así de los veteranos. Y es lo más justo, que usted está invirtiendo, está ayudando al equipo, pues que también juegue. Claro. Es lo más justo. Bueno, Darío, ¿y el equipo qué? ¿Fue un buen equipo o qué? Pues llegamos a ser subcampeones. El máximo título que tuvimos fue subcampeones. Y el padre Camilo teníamos reservas, o sea, en ese tiempo había el equipo, tenía que tener reservas. ¿Cuáles eran las reservas? Menores. Juveniles. Las divisiones menores, correcto. Juveniles. Entonces nosotros teníamos las reservas y le cuento, no sé si usted recuerda con Petróleo. Sí, claro. Petróleo lo sacó campeón. Augusto lo sacó campeón, que se llamaba San Judas, pero le cambiaron de nombre porque no sé si usted recuerda de Norberto Gómez, que vivió aquí enseguida donde está hoy en la Pela. Sí, claro. Ese lo patrocinó, después de allá le consiguieron otro patrocinio, porque al padre ya le quedaba muy duro patrocinar los dos equipos. Entonces hablamos con Norberto y Norberto dijo que lo patrocinaba, pero le ponían Betania. Y ese equipo ya no se llamaba San Judas las inferiores, sino Betania, Deportivo Betania, y lo patrocinaba Norberto. Y cada que los jugadores jugaban el día sábado, se traía para acá, para la finca, le hacía su agasajito y sus cositas. En diciembre le daba guinaldito a todo el mundo. Era muy detallista. Y Petróleo sacó campeón. Sí, Augusto, pero el Popular Petróleo. Sí, así es, porque es que hay que decir así porque no lo conoce. Si usted dice que Augusto no sabe quién es, pero el Popular Petróleo bueno, Darío, lo sacó campeón. Vamos a otro tema ya. Entonces termina la carrera ya como jugador, como técnico de fútbol. Y bueno, viene otra etapa importantísima en su vida, que es el arbitraje. ¿Por qué usted es árbitro de fútbol? Yo soy árbitro de fútbol por consecuencias del mismo juego. Una vez estábamos jugando un partido, 11 Copas, San Judas. Estábamos jugando en la José María Córdoba a las 4 de la tarde. Estaba haciendo un calor impresionante, estaba pitando Carlos Arbeláez, el Popular Motoneto, que era tráfico en Río Negro en esa época. Entonces, en un tiro de esquina, yo salté y salté en el Vázquez también y me metí un codazo, claro, cosas del juego, eso son cosas del juego, yo reconozco eso y yo me hacía en sangre. ¿Cómo estaba tan acalorado y estaba haciendo tanto calor? Me hacía en sangre y me llevaban para el hospital. Entonces, yo le dije a Carlos Arbeláez, porque al otro día me lo encontré que yo estaba saliendo de misa 8 y él venía a pitar aquí primera también al otro día, que la primera aquí se jugaba el día domingo, desde las 8 de la mañana. Entonces venía a pitar un partido y me encontré con él y me dijo, ¡uy, don Darío, por Dios! Siempre fue que le dieron muy duro, porque usted sabe que es impresionante la sangre y yo estaba hinchado. Y le dije, claro, y usted no vio nada. Y le dije, y no vi nada. Y entonces dentro de mi corazón me salió. Y dije, me voy a poner de árbitro a ver si las veo todas. ¿Y si las veía todas? No, me equivoqué demasiado. Bueno, Darío, entonces empezó la carrera arbitral ahí. ¿Dónde empezó pitando? No, yo primero hicimos un curso en Río Negro. Hicimos un curso en Río Negro. ¿Quiénes fueron en esa época? El primer curso que hicimos en Río Negro fue con don Octavio Sierra, en la Mercedes San Incano de Río Negro. Octavio Sierra, compañero de Juan Manuel Gómez, claro. Árbitro FIFA. Y Juan Manuel era amiga ya de Octavio Sierra. Entonces allá hicimos el primer curso, que de aquí de Santuario fuimos 3. Gildardo Gómez, que era inspector de policía, Martín Aristizábal, que era marín, y mi persona. En esa época, en paz descanse Gildardo y en paz descanse Marín. Y en esa época, no sé si usted se acuerda de Hernán El Gurre. Claro, Hernán Giraldo. Hernán Gurre, que era el que llevaba el chance a Río Negro, porque aquí no lo permitía, entonces él nos transportaba en el carro y nos esperaba para traernos. Y entonces ahí hicimos el curso en Río Negro. Cuando hicimos el curso, como a los 15 o 22 días, Juan Manuel nos promocionó un curso. Juan Manuel Gómez Botero, que estaba en la Liga Antioqueña, en el Colegio de Árbitros de Antioquia. Sí. Él era el presidente del Colegio de Árbitros de Antioquia,
Y entonces él manejaba eso con Magdalena, que era la secretaria, y con Bustamante, Arturo Bustamante, el mariscal. Que en paz descanse Arturo. Esos eran los que manejaban eso. Entonces, por medio de Juan Manuel hicimos un curso acá en Santuario. Ahí ya yo participé de ese curso. El Colegio de Árbitros del Santuario se conformó ahí. Claro, entonces nosotros, el primer partido que dirigí, me acuerdo como si fuera hoy, fue el día que terminamos en Río Negro con Octavio Sierra, que por coincidencia hicimos el test de Cooper. Yo en esa época pues yo volaba, estaba muy joven, hicimos el test de Cooper y pasé todas las pruebas y pasé los exámenes tanto teóricas como físicas. Y entonces un muchacho, Agudelo, no sé si usted se acuerda de él, que era de Río Negro, que vendía, era distribuidor por aquí en el oriente de abastos, le vendía a los Paulas y a todos aquí en Santuario, y pues verdad, pagó por nada. Y él tenía un partido que era Guarne, San Vicente y Guarne en la cancha de San Antonio. No sé si usted la... Claro, ahí en el Río Negro. En Guarne. Allá en San Antonio de Guarne, claro, por una que es cancha aquí, pequeña. allá en la mano derecha para Medellín. Ahí en las calles. Que es pequeñitica. Se ve de la autopista. Sí, que es pequeñita la cancha. Hoy en día ya está sintética. Sintética. Sí. Entonces resulta que ese señor le resultó un programa. Entonces me dijo, como no es por chicanear, de los tres que fuimos desde acá del Santuario, saqué el mejor puntaje físico y teórico. Saqué el mejor puntaje. Porque allá no les dieron los puntajes y nos dieron los diplomas con los puntajes. Y entonces me dice, señor Darío, le tengo para usted, vea, para que le promocione. Y le dije, ¿qué? Me dice, vea, tengo que pitar un partido a las 3 de la tarde intermunicipal en Guarne, San Vicente. Y yo le dije, ¿pero qué? Yo no tengo tarjeta, yo no tengo pito, yo no tengo uniforme, yo no tengo igual, yo no tengo nada. Dijo, no, es que yo le proporciono todo. Usted no dígame sí, y yo le proporciono todo y le doy la planilla para que vaya y pite. Entonces yo no lo pensé y dije, no, me voy, y esta es la oportunidad. Entonces le dije, no, listo, vamos pues, y entonces me dijo, no, caminamos para la casa. Y fuimos a la casa de la Río Negro y me prestó el uniforme, me dio la planilla, me prestó la tarjeta, me prestó el pito, y yo fui a pitar el partido. Le voy a decir sinceramente, ahí me temblaba todo, porque era mi primer partido, yo no tenía mucho conocimiento, yo nunca había pitado. Pues, ahí es como dice, lo tiraron a la guerra. Exactamente, yo nunca había pitado, más un partido intermunicipal, que era intermunicipal de partido, era Guarne San Vicente, y yo fui y lo dirigí. Y afortunadamente el Señor me ayudó y lo saqué adelante. Y me fue muy bien porque no tuve ningún inconveniente ni tuve ningún problema. Eso sí, estaba físicamente muy bien. Yo corría atrás, mejor dicho. Normalmente se debuta en divisiones inferiores y usted lo hizo por lo grande, por lo alto. Sí, señor. Y entonces, ya ahí, con ese cursito, ya después cuando Juan Manuel promocionó una mujer que hizo, que aquí fue donde fundamos el colegio de árbitros, que no sé si usted se acuerda, fuimos 2 elementos. Sí, bueno, y ese colegio fue ligado al de árbitros de Antioquia, y entonces se compartía mucho con el colegio de árbitros de Antioquia. Es que el escudo, cuando eso el escudo decía Fede Fútbol, filial de Fede Fútbol. Correcto, así era, sí señor. Colegio de árbitros de Antioquia, filial de Fede Fútbol. Bueno, de esa etapa, ¿cuántos árbitros alcanzaron a llegar? O sea, ¿qué fue lo más lejos que pudieron llegar los árbitros de ese colegio? Pues yo le digo sinceramente, lo más lejos que pudimos llegar de ese colegio, porque la mayoría en ese tiempo le tenían mucho miedo a venir a dirigir aquí, porque aquí cascaban los árbitros. Y fuera de eso, con todo el respeto, los amenazaban con pistola y con fierros. Hay que ser correctos en esa época. Entonces la gente le sacó mucho el cuerpo, porque fundamos el colegio con 12 árbitros, que me acuerdo yo, con 12 árbitros fundamos el colegio, y sinceramente, de ahí la mayoría se fueron retirando por eso, porque los iban cascando. Entonces se retiran. Lo que más que llegamos a mí, mi persona, que yo tuve la oportunidad de conocer a Titán Intermunicipal por intermedio de Juan Manuel Medio, que nos da la programación. Juan Manuel, no decirle, y Juan Manuel era tan bueno, tan querido y tan bueno que nos decía dónde quiere ir a pitar. Y lo programaba uno, quiere ir a pitar lejos, quiere pitar cerca. Y yo conocí con el arbitraje, y lo digo como orgullo, 112 municipios de Antioquia solamente yendo a dirigir. Creo muy importante también, Darío, hablar de Javier Villegas, hoy en día radicado en San José de Costa Rica. Saludo cordial a propósito a todos los costarricenses, a los ticos, y en Heredia, donde vive don Javier y toda su familia, uno de los árbitros también de mucha trayectoria en Santuario.
y muy respetado porque era un varón. Ese tipo se hacía, Un árbitro con mucho temple, ¿no? no sé, inclusive se retiró del arbitraje. Si usted se acuerda que retiró del arbitraje por una vez un partido que hizo por medio del partido, la señora fue a ver el partido y le tocó abortar y por eso se retiró porque no volvió a dirigir. Era muy buen árbitro, terminó su carrera por eso, porque Otro árbitro que también se perfilaba muy bien era Evaristo Giraldo, su hermano. también ese estuvo pitando, inclusive pitó a nivel de mayor un partido, pero no sé la carrera, y cuando era como él estaba estudiando en el SENA y trabajando en el SENA, de pronto entró su carrera, pero llegó muy lejos. Bueno, Darío, anécdotas del arbitraje. En una de ellas, ¿por qué pito loco? Pito loco, por una vez muy sencillo, estaban jugando un partido, no sé si usted recuerda, que llamaba Club del DESA, Deportistas Santuarianos. Lo decía Mastrangelo. Correcto. Y Once Copas, que en paz descanse y Antonio Once Alzate. Copas era intocable. Once Copas era intocable. Jugaba al Salón, jugaba Gerardo, jugaba Luis Peineto, jugaba Gorilón, Manuel Vázquez, Oscar Gallo. Y entonces lo voy a hacer. Entonces ese partido era una final, pero como Once Copas era intocable. Entonces Juan Manuel me metió ese chicharrón a mí que pitara ese partido. Me dijo, este es el partido suyo, es para usted el partido. Entonces hubo un penal, hubo una jugada de un penal en contra de Once Copas. Entonces don Luis Zuluaga, del popular Patehuinche, pues, era el que dirigía a Once Copas. Entonces, por el penalti, se me llevaron encima los de Once Copas y me pegaron, siendo honesto, Absalón Zuluaga, Que en paz descanse. Gerardo Zuluaga, Que en paz descanse. Luis Peineto, ya llevaba 3. Sí. Entonces, Patehuinche, que era el que estaba dirigiendo desde la tribuna, dijo así con estas palabras: dijo, muchachos, cálmense que ese hijo de puta los expulsa porque es el pito loco, es el pito loco. Y ahí todo el mundo quedó pito loco. Mejor dicho, yo le dije eso al Luis Zuluaga. Él fue el que me puso a mi pito loco. Bueno, a los seguidores del canal de YouTube del Ciclón Deportivo y de Facebook, les contamos cuando los remoquetes es porque es de la manera de que se conozca a todos los personajes. Bueno, y a nivel intermunicipal, a nivel de Antioquia, alguna anécdota también. También tengo una anécdota, anécdotas de esas tengo muchas, Una que lo recuerde que pero lo haya una dejado marcado. una recuerdo que me marcó fue una vez pitando quién pasaba a Medellín a jugar la final intermunicipal, que la jugaban en el Estadio Cincuentenario, y la disputaban el Peñol y San Rafael. Jugaban en la cancha del Peñol, en la cancha que es lleva el nombre de un cura, no me acuerdo de un padre. Ahí abajo, donde siempre ha sido la Pero cancha no del es el Peñol. padre Francisco Campo, ¿no? No, es otro. Ah, ya sé, sí. Y entonces resulta que en esa época salió una nueva reforma a la ley, porque la ley ha sido la misma y no que se reforma la ley, que decía con estas palabras textualmente, que si un jugador se dirige a la portería contraria con opción de marcar un gol y es derribado por un compañero dentro del área o hace una cosa involuntaria, el árbitro decretará un penal y expulsión. Entonces estaban jugando el Peñol San Rafael y resulta que hubo una jugada donde salió el arquero. Entonces el delantero lo sacó y pateó al arco y quedaba un defensa, que me acuerdo que ese defensa, no sé si usted conoce a Sergio Botero, que fue alcalde del Peñol, Claro, que en paz que descanse. fundó Uy, Corporación de qué Desarrollo. cantidad de personas. Yo era muy amigo de Armar Sergio. Y un hermano de él estaba jugando en la defensa del equipo del Peñol. Entonces el muchacho se sacó al arquero y pateó al arco. Y resulta que este muchacho se tiró en voladora y cogió el balón con la mano. Entonces, penal y expulsión. Pero yo nunca pensé que el jugador se me iba a venir en contra mía y me tiró al suelo y me cascó. Y me cascaron todos los jugadores del Peñol. Entonces yo en el suelo dándome en patas, me quedaron las tarjetas, el título lo tenía en el bolsillo, dándome patas, yo apenas miraba así para arriba a ver si por las medias o por algo conocía al jugador para seguir cuando ya me dejaran expulsar. Entonces cuando descansaban de darme en pata a mí, yo simplemente ¿qué hice? Me paré, cogí un pedazo de tarjeta roja y entonces ya los jugadores del Peñol se vinieron y me decían, no, ¿quién puede hacer el penalti?
Y entonces le dije un momentico, le dije al capitán, vea capitán, este es para el 7, para el 9, para el 8, o sea, yo saqué hacia la deriva. Menos de 7 quedaba con 6 jugadores del equipo, les puse 5. Y entonces me dijo, no, pero yo no puedo correr penalti, y aquí no hay que cobrar porque el partido se acabó por sustracción de materia. Entonces, yo me metí al camerino, me organicé, y cuando eso, la inspección de policía era en el Peñol, ahí en el parque. Entonces yo fui y le puse un denuncio en la inspección al jugador, al primero que me cascó, o sea, el que cogió el balón con la mano, y le monté un denuncio por daño en cosa ajena, porque me rascó el uniforme, me quebró las tarjetas, mejor dicho, le cobré el pito, le cobré todo. En esa época eran 100.000 pesos. Entonces el comandante de policía me dijo con estas palabras, cuando le monté el denuncio, me dijo, ¿usted sabe quién es el señor? Y le dije, no, ni me interesa. Y me dijo, ese es hermano de Arcesio Botero. Y yo mismo le contesté al comandante, es que yo soy muy amigo de don Arcesio. Y entonces al muchacho lo detuvieron, se fueron y ellos quedaron tomando su cerveza allá abajo y fueron y lo capturaron y lo detuvieron, porque yo había montado un denuncio por 100.000 pesos de esa época. Entonces lo metieron a la cárcel. Al otro día, no sé el comandante cómo con Arcesio, y como era yo amigo de Arcesio, don Arcesio me llamó al fijo, al teléfono, y me dijo, porque tuviste un inconveniente con el hermano mío en el partido. Y le dije, sí señor. Y entonces me dijo, ¿y qué? Y entonces le dije, no, le monté un denuncio por 100.000 pesos daño en cosa ajena. Y me dijo, y que no tiene la plata. Pero le voy a decir una cosa, Darío. Déjelo allá hasta que consiga la plata. Que yo ya le dije al comandante que cuando tenga la plata lo suelte y se la mandé a usted. Y así fue, y yo me vine tranquilo y hice lo que dijo Arcesio. Cuando el viernes me llamaron del comando de policía, que ya el muchacho había depositado la plata que fuera por ella. Y entonces me dijeron allá que no volviera por allá a pitar. Y resulta que Juan Manuel, a los 22 días, me mandó a pitar interveredales, porque Juan Manuel me dejaba también el terreno interveredal allá. Me mandó a pitar interveredales allá. Yo cagado de miedo fui, porque yo nunca, cuando me programaban a mí un partido, dije que no iba. Donde fuera yo iba. Y fui cagado de miedo porque me dijo que por aquí no vuelvan. Y yo fui, me dediqué al Señor y a la Virgen, y aquí estoy vivo. Y pité. Bueno, Darío, son anécdotas en este homenaje que le estamos haciendo a un gran dirigente y sobre todo en la historia arbitral. Usted es una persona muy voluntariosa y tiene una trayectoria que le pregunto a ver si se acuerda. ¿Cuántos partidos pitó usted en un día, Darío? Yo en un día llegué a pitar 5 partidos. 5 partidos en un día. Sí, señor, porque, sí. Yo recuerdo que decían, ve Darío, no llegó el árbitro, Darío, ayúdenos allí. Y yo pitaba. Y usted iba con mucho gusto. Siempre una persona que nunca, como decimos, nunca los dejó embalados. Y le cuento otra anécdota más todavía, pues que cada rato a Oliver Gómez, que usted lo conoce, que cuando yo manejaba la caseta y manejaba el torneo, tener entre sábado de las 12 del día que no vino árbitro, porque a las 4 de la tarde venía árbitro de Medellín y a las 12 pitaba mi persona, siempre a las 12 del día, que porque a los árbitros le quedamos 10 venir, entonces yo pitaba siempre a las 12 el equipo del partido que fuera. Y a las 2 de las 4 mandaban de Medellín y resulta que no vino el árbitro, entonces yo del sábado pité 3 partidos y me pité 4 partidos el día domingo, 2 aquí y me fui a pitar 2 a Marinilla en la primavera. Y el día lunes ya líder sacaba torneos, o sea, cuadrangulares, sacaba un trofeo de cuenta ahí del negocio y montaron un cuadrangular y eran 4 equipos y los 2 paraban a la final. Y entonces yo pitaba todo, pitaba los partidos. Y ese lunes eran 3, entonces pité 3 el sábado, 4 el domingo y 3 el lunes día de fiesta, 10 partidos. Y al líder cada rato que me encuentro con él me dice, marica, nadie ha sido capaz de hacer eso, ahí tiene el récord ruso. Bueno, 10 partidos de ese día. Ya como para ir terminando este diálogo, y gracias por recibirnos en su casa con su señora esposa, ¿cómo ve usted el nivel del arbitraje en Antioquia, en Colombia en general? Honestamente y hablando sinceramente le digo, el arbitraje en Colombia está más en decadencia. Porque yo no voy a decir que soy un tipo pues, fanático para el fútbol, porque cuando yo no tengo que hacer me pongo a ver fútbol. Y me gusta mucho el fútbol colombiano. Pero le digo una de las cosas, los árbitros aquí cometen unas cagadas que solo las cometen ellos, y mejor dicho, yo creo que a mí, en la experiencia que yo tuve, y a pesar de que era un aficionado, no me llegaron a pasar los chicharrones que he visto yo, que comentan ahí por Win y por la televisión, y vuelven y la muestran, y vuelven y la muestran.
y honestamente le digo, el arbitraje para mí va en decadencia. Yo le digo, aquí deben de traer para el fútbol profesional colombiano, siquiera para las finales, traer árbitro extranjero como lo trajeron aquí, cuando trajeron a Canesa, cuando trajeron a Gilberto Aristizábal, al Mecato. ¿Para qué? Para que los de aquí se toquen. O es que aquí hay mucha mafia, o no sé qué es lo que pasa. Otra cosa, el VAR. El VAR es para que quiera ir, porque si dicen que no, no van. Entonces yo sinceramente le digo, aquí en Colombia el arbitraje lo veo más bien de abajo, de arriba para abajo. Don Darío, muchísimas gracias por recibirnos en su casa y algo más que tenga para agregarle en este importante canal deportivo. No, felicitarlo, Jairo, y darle unas felicitaciones que siquiera se acordó por lo menos de hacer una anécdota para que la gente lo recuerde a uno, porque hay gente que pito loco por allí, pero no saben la trayectoria ni las cosas que uno... Y además le cuento, vea, ahí están mis recuerdos, vea, todas estas plaquitas me las gané, y es como me dijo un amigo mío, pero esas putas las regalaron. Claro que me las regalaron, pues si no pito no me las dan. Y ahí están mis placas, vea, en mi carrera deportiva, y fuera las que tengo arriba tengo otras guardadas. Entonces son recuerdos. ¿Para qué? Para los nietos, para cuando uno vea a su papá lo que era, a su abuelo. Entonces son anécdotas muy grandes para mí. Darío Giraldo en el canal de YouTube y el Facebook contándonos anécdotas en su carrera deportiva.